para la industria editorial. Un golpe en seco. Se trata de una técnica o acabado de impresión que proviene de las notas de prensa que se utilizaban antiguamente en las imprentas. Consiste en imprimir o estampar letras o imágenes mediante presión con un troquel sin tinta ni barniz. De ahí el nombre de seco, sobre una superficie para dejar una marca en relieve. El golpe en seco es el acabado en relieve más conocido y a pesar de ello sigue teniendo el poder de atrapar la mirada. Puedes lograr un buen volumen y dar un toque de genialidad a tu diseño si pones en acción un papel con fibras naturales, preferiblemente con un porcentaje en algodón que te permita una buena altura. Además, una recomendación: si lo dejas sobre el fondo sin que vaya registro con ningún motivo impreso o estampado, el efecto será todavía más sorprendente. Dejarás intacto su juego de luces y sombras tan característico. y Irula. Este proceso es simple y se puede hacer en diferentes formas, dependiendo del grosor del papel, la velocidad requerida para doblar y la cantidad del doblado, entre otras cosas. Para este acabado, lo más importante es saber la cantidad de dobleces y la dirección de los mismos. Uno de ellos es el múltiple o editorial. Se genera por una sucesión de plegados simples. Por medio de un plegado múltiple se obtiene un cuadernillo. Se habla entonces de un plegado editorial. En cruz. Es el que más frecuente se usa para obtener los cuadernillos que componen a un libro. Presenta a su vez variaciones. Es el cuadernillo de 8 páginas que se obtiene con un primer plegado simple al centro y luego otro pegado perpendicular al primero. Doble cruz. Debemos realizar primero un plegado simple, luego 2 plegados sucesivos en cruz. Entonces se obtiene un cuadernillo de 16 páginas. El triple cruz. Es el tipo que más se usa en el caso de los libros. Con este es posible lograr 32 páginas, lo que significa un gran aprovechamiento de cada uno de los pliegos. Debemos destacar que la cantidad de pliegues imponen en la práctica que el espesor del papel sea especialmente delgado. Este tipo de doblez puede obtenerse de distintas maneras, pero lo más habitual es realizar 3 dobleces en cruz. Para confirmar que este plegado esté correctamente realizado, vas a desplegar la hoja del papel y confirmar que se haya plegado de tal forma que aparezca dividida en 16 partes. Los simples. Se genera por una única operación de doblez y a su vez puede identificarse de acuerdo con la ubicación del pliegue. El doblez simétrico. Presenta el doblez a la mitad del pliego. Doblez asimétrico. Presenta el doblez en cualquier ubicación distinta de la central. Paralelo. Se dice así que un pliego presenta doblez paralelo cuando los distintos dobleces son paralelos entre sí. Este tipo encuentra una típica aplicación en los folletos. Según la secuencia y la forma del plegado, se diferencian a su vez 4 posibilidades. El doblez al medio o doblez puro. El pliego se va doblando en forma sucesiva al medio. Se puede observar a medida que se realizan los sucesivos dobleces, con cada uno de ellos se duplica el número de páginas obtenidas. El envolvente o en cartera. Consiste en doblar un pliego en forma envolvente a partir de uno de los extremos. El de zigzag. En este es el caso de la orientación de las caras del plegado que se va alternando de modo tal que un corte transversal de la pieza muestra un perfil de tipo de zigzag. En ventana. Puede ser en ventana abierta y presenta 2 dobleces laterales relativamente más pequeños que el paño central, quedando entre ambos una abertura mayor de 3 milímetros. En ventana cerrada es similar al anterior, salvo que la abertura no supera nunca los 3 milímetros.
Una plegadora es una de las máquinas utilizadas en el área de postimpresión y tiene como finalidad realizar diferentes tipos de plegado o dobleces a los impresos. En estas máquinas la alimentación de pliegos puede ser de varios tipos. Sistema de pila plana, que puede ser de pila alta o de mesa. Una mesa en la que se apilan los pliegos con un cabezal que lanza pliego a unas cintas transportadoras que lo introducen en el sistema plegador, apoyados sobre una guía lateral para conseguir que todos los pliegos entren en la misma posición perpendicular a los topes de las bolsas o de las cuchillas. Sistema Rotary. Cintas transportadoras sobre las que se apoyan los pliegos en forma de escalerilla y van avanzando hasta entrar en el sistema plegador. Este sistema es más rápido ya que la alimentación de papel se realiza de forma continua sin parar la máquina. Disponen del sistema plegador por bolsas o cuchillas y una salida del producto plegado a unas cintas de donde la recoge el operario o directamente a un apilador. ¿Qué es una imposición? La imposición de páginas consiste en la ordenación de las mismas en un pliego de mayor tamaño, de manera que posteriormente se pueda plegar dicho pliego o forma impresa, formando un cuadernillo de varias páginas perfectamente ordenadas que faciliten su manipulación posterior independientemente de si van a ser encuadernadas o cortadas unitariamente. Como se muestra en la imagen, no se tiene un acomodo de 1, 2, 3, 4, sino que pues se ve que están en desorden por lo mismo de que a la hora de imprimirse queden en el orden que nosotros queremos. Montaje o imposición de páginas. Las páginas se colocan en el pliego de forma que cuando dicho pliego sea plegado, las páginas queden en orden de lectura formando el cuadernillo. Para saber en qué orden orientación colocar cada página, el pliego, lo más aconsejable es realizar una maqueta del pliego que queremos crear. La imposición de los trabajos se realiza normalmente como la de los pliegos, pero cuando la impresión se lleva a cabo con pliegos, estos se pueden ordenar por el mismo de la retiración normal. Ello significa que todas las páginas del trabajo se impriman primero por un lado del pliego y luego se le da la vuelta al pliego para imprimir del otro lado, como se muestra en la imagen, que es el frente, la vuelta y se realizó el acomodo de las páginas. Elementos usuales que forman parte de una imposición. Pliego. El pliego de impresión es el soporte físico, normalmente de papel, en el que se imprimirá nuestra imposición por sus ambas caras. Página. La página describe la forma final del producto y contiene los correspondientes motivos a imprimir, lo que viene siendo lo que nosotros hacemos, que es el acomodo, el número de la página. Marcos de corte. Las marcas de corte describen las dimensiones finales de la página y sirven de guía para practicar los cortes finales a la hora de encuadernarse, que es esta que está aquí. Marcas de plegado. Las marcas de plegado son líneas que se colocan entre las páginas ahí donde se haya que practicar un plegado. Se representarán como cruces cuando coincidan en un mismo punto un plegado vertical con otro horizontal, que es este de aquí que se está indicando. Elementos usuales que forman parte de una imposición. Otros serían marcos de registro. En Office estas marcas sirven para registrar la impresión de los otros colores con uno encima del otro para ajustar que cada color recaiga exactamente encima del exterior. Se colocan estas marcas que el maquinista utiliza para comprobar dicho ajuste y corregirlo si fuera necesario, que son estas que están aquí, que es lo que el profe ya nos había mencionado, que es en sistemas MYK. Tiras de densidad. Las tiras de densidad son tiras que contienen parches rellenos con los colores de gama utilizados y sirve para medir y comprobar que la densidad de la tinta es la correcta. Esta medición se efectúa utilizando un espectrómetro o decímetro que se realiza varias veces a lo largo de la tirada
para controlar que su colorímetro no varíe durante la misma. Calles. Las calles son los espacios que separados a las páginas en una imposición. El ancho de las dichas calles será como mínimo el correspondiente a la suma de los sangrados de las páginas adyacentes. ¿Qué es una asignatura? Es un código formado por números de la CDU y letras iniciales de los apellidos de los autores y títulos de las obras, que identifican cada documento y permiten su ordenación alfabética en las estanterías. Va impreso sobre una etiqueta adherida al documento que se denomina tejuelo. Clasificación decimal universal son las iniciales CDU. La CDU se compone de números principales, auxiliares comunes, auxiliares especiales y signos. Todos estos elementos combinados entre sí permiten describir cualquier concepto. La asignatura por lo general está formada por el número de la CDU correspondiente a la materia del libro de las 3 primeras letras mayúsculas, correspondientes al autor, editor, literario, director, etc., y debajo las 3 primeras letras minúsculas del título de la obra, sin tener en cuenta los artículos. Como se muestra en la imagen, este vendría siendo la asignatura, que pues todos la hemos visto, pero realmente no sabíamos cómo se llamaba. En lo personal yo no sabía cómo se llamaba, pero pues los hemos visto mucho en la biblioteca de la universidad. Y aquí están unos ejemplos donde aquí aparece el número que le puso la CDU por la materia, que viene siendo el 629.7, el autor, que son las iniciales del autor, de su primer nombre, y el título del libro, que también son las primeras 3 letras del nombre del libro. Aquí está otro pequeño ejemplo donde aquí no tiene un número el libro, entonces nada más colocaron la N, de que viene siendo del género de la novela, las 3 primeras letras del autor y las 3 primeras letras del título. ¿En qué consiste el compaginar? La compaginación es una tarea muy importante en la preparación de un libro. Consiste en componer las páginas de la obra tomando el material de las galeradas, añadiéndole los restantes detalles, como líneas de blanco, folios, ajustes de grabados y confección de cuadrados que aquella lleve. Vendría siendo el ordenar elementos para unirlos de un modo eficaz y lograr un buen producto. Por algún ejemplo, podría ser, tengo un libro, pero no está bien compaginado. ¿Cómo lo sé? Porque primero está el capítulo 3 y después está el capítulo 2. Entonces ahí vemos que no se tuvo un buen manejo de la compaginación y no se llevó un orden al unir todo eso y no quedó tan eficaz como quisiéramos. Existen 2 clases de compaginados. La compaginación sencilla es donde nada más es montar planas de texto seguido, sin interrupciones de cuadros, tablas, ajustes o de grabados e imágenes. Y la compaginación compleja, este ya viene con texto y puede incluir imágenes, tablas, cuadros, donde se tiene que llevar un manejo de todo eso específico y un poco más estricto, ya que tienen que cumplir con ciertas normas. Y debe llevar una específica composición, ya que son distintas cosas las que se tienen que manejar. Algunos de estos problemas que se pueden encontrar a la hora de compaginar podría ser el sangrado. Cuando las imágenes o manchas de color llegan hasta los márgenes del papel, se dice que están a sangre. Es importante que estos elementos se extiendan algo más allá de los márgenes de la página, para que queden a sangre una vez guillotinado, manipulado y encuadernado el producto. Si estos elementos no sobrepasan esos bordes de la página, existe el riesgo de que no queden a sangre en el producto acabado y que, por lo tanto, aparezca una franja blanca sin imprimir entre la imagen y el objeto,
y el borde de papel, dado que la impresión y los manipulados no son nunca exactos. Se hace necesario dejar siempre ese margen de seguridad en el sangrado. Lo recomendable es dejar 3 milímetros de sangre como un mínimo, para que nosotros podamos tener un buen manejo y no cometamos errores a la hora de llegar a cortar todo esto. Los encuentros es otro de los problemas. En ocasiones podemos querer que un elemento o una imagen abarque una doble página, cruzando los márgenes del lomo o medianil. Es habitual que en la impresión esas dos páginas se impriman en dos hojas distintas o en extremos opuestos de la misma hoja y no juntas. Este es un problema un poco básico, ya que no encontramos bien la posición de los elementos, entonces en vez de jugar a favor, juegan en nuestra contra a la hora de llevarlo a imprimir, porque pues salen encarados. La imposición. Es lo que se denomina impresión de páginas encaradas. Una vez impreso y plegado el producto final, puede ser difícil lograr un registro perfecto entre dos páginas encaradas, por lo que conviene evitar colocar objetos especialmente delicados, como textos pequeños o filetes finos, en esas dobles páginas. Aquí hay unos ejemplos de los sangrados para una manera correcta y poder manejarlo, o sea, no cometer problemas y que salgan con bordes blancos y evitar esos problemitas. Tipos de encuadernación. Una de las principales, o la básica, es la rústica. Consiste en una cubierta de cartulina que se pega directamente al lomo de los cuadernillos, que en algunos casos han sido fresados o guillotinados. Van cosidos. También se realizan libros en rústica de los cuadernillos cosidos sin cortar, o sea, nada más doblando las hojas. Y se utiliza como para folletos, revistas, libros de texto y de bolsillo. Cosas como más sencillas que no tienen un volumen tan alto. Y la rústica pegada o rústica fresada es el método de cosido con hilo, igual que la rústica, pero se cosen como cuadernillos por separado. Y después se pasan a pegar sin cortar, simplemente se pegan y se comprimen para que quede un buen sellado. Está también el de la tapadura, es otro método de encuadernación que tiene cubierta rígida. Este método es la forma más eficaz de cubrir un libro, ya que consiste en dos superficies planas y duras que no se pegan directamente al lomo, sino que se unen al bloque de cuadernillos mediante otros elementos auxiliares, que son las guardas y tarlatana. Estas superficies están recubiertas con un material blando. La encuadernación en tapa puede tener lomo recto o curvo y acaba en cejas. La encuadernación en tapa se utiliza para encuadernar libros de arte, enciclopedias, atlas, diccionarios y cualquier libro como las novelas en edición de lujo o libros que quieran ser conservados. La tapa encartonada se cubre con un lomo de tela o piel y las tapas o toda la cubierta en cartulina o waffles. Es parecida a la edición encartonada, pero más corriente, un poco más económica. Después de colocar las guardas, comienza el enlomado, plano o curvo, y se pega la tarlatana. Y el segundo refuerzo se introducen las cabezadas y se meten en tapas, y las tapas pues ya vienen hechas. Es como un libro de tapa dura, pero un poco más económico, o sea, más sencillo y no tan exigente. Cubierta al lomo es una tapa unida con las aletas y una vez formados los cuadernillos y cosidos entre sí, se insertan unas tiras de tela o papel fuerte.
que sobresalen del libro y se pueden doblar y tienen una manipulación y encajan entre las páginas y así. Esto se suele utilizar en libros de texto o novelas que tienen algún seguimiento o así, que puedas quedarte como en algún lado. Y también te muestran pues otra parte del libro. Cartoné o encuadernación de tapa suelta. La cubierta se confecciona separadamente del bloque del libro. Posteriormente, las tapas de cartón con el lomo curvo se unen mediante el material revestimiento. Normalmente la cartulina es impresa o de tela. De este método hay una variedad en lomo recto o curvo. Encuadernación con alambre es una de las más conocidas, o sea, que normalmente vemos todos los días. Es un proceso industrial. Pues es una encuadernación de revistas de una forma de publicación con cuadernillo único y cubierta flexible. Este método es la forma más barata de encuadernar una revista. Consiste en cubrir el cuadernillo de una forma que la revista o cartulina simplemente se doble o se corte, y normalmente casi siempre las cubiertas están impresas con colores, imágenes, acabados, dependiendo para qué sean utilizadas. Y la encuadernación en alambre se utiliza para encuadernar todo tipo de publicaciones periodísticas, catálogos, manuales, cómics, que por su número de páginas no se puede considerar en libros. La encuadernación en Wire es un método parecido al canutillo, que consiste en unir las hojas mediante un espárrago de lámina de alambre que se inserta en una perforadora o perforaciones ovaladas que se practican en las hojas. Las hojas quedan atrapadas por esta espiral de acero flexible que se cierra al centro en modo de ventana. El proceso de trabajo consta en 3 fases: perforación, introducción del guire y cierre. Guire se cierra. Este método requiere de 2 máquinas, ya que esta, la que realiza la perforación, es la misma que perfora el canutillo, y otra máquina para cerrar el guire, y hay diferentes diámetros de guire según el número de hojas de la encuadernación. Es otra de las encuadernaciones más básicas que podemos ver o que podemos encontrar, hasta hemos utilizado. Y como decía anteriormente, la encuadernación en canutillo es un método que consiste en unir las hojas mediante un espárrago de lámina de plástico que se inserta en unas perforaciones ovaladas que se practican en las hojas. Las hojas quedan atrapadas en una espiral de plástico flexible que se enrolla hacia adentro. El proceso de trabajo consta en 2 fases: perforación e introducción de canutillo para realizar la encuadernación. Primero se perforan los agujeros, después se abre la espiral, se introduce en los óvalos de las hojas y se deja cerrar. Se cierra sola en sí, pues el plástico está formado y simplemente se cierra. La máquina específica para este sistema realiza todo el proceso. Consta de un sistema de perforado y otro de apertura de canutillo, y hay diferentes diámetros de canutillo según el número de hojas encuadernadas. Esto normalmente se ve en trabajos entregables o podría ser manuales, no algo con muchas páginas, ya que como es de plástico no tiene como tanto soporte.